Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a meditar la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice este pasaje, mis hermanos, que estas personas o esta iglesia estaba, ciertas personas que estaban ministrando, que estaban sirviendo al Señor, y estos ayunando, y el Espíritu Santo fue que habló, que dijo que tenían que apartar a Bernabé y a Saulo para la obra, lo que le había encomendado. Bueno, por eso puse como título este mensaje: escucha la voz del Espíritu Santo. En este pasaje nos dice que estas personas, esta iglesia estaba orando y estaba ayunando, y entonces fue cuando ellos escucharon la voz de Dios. Y entonces, una vez que ellos entendieron y escucharon la voz de Dios, entonces fue que ellos oraron por estas personas que después se convirtieran en los misioneros. Entonces dice allí que ellos enviaron estas personas porque el Espíritu Santo fue el que les había hablado. La pregunta de reflexión para ti y para mí es: ¿cuándo fue la última vez que te habló el Espíritu Santo? O sea, ¿alguna vez has tenido esa experiencia de que el Espíritu Santo te hable? ¿O cómo es que debe hablar el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las condiciones? Este es muy importante, esto es un tema muy profundo, y a mí me gustaría que algún día o tú puedas poner allá en los comentarios si te interesa saber cómo el Espíritu Santo habla y a quiénes habla, porque es un tema muy profundo, muy largo. Entonces me gustaría que tú reflexionaras, y si te gusta escuchar más, pues pónganos allá un comentario. Pero lo más importante aquí, ¿cuándo fue la última vez aquellas personas, aquellos creyentes, que tú que eres creyente, cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te habló y obedeciste o desobedeciste? Y cuando quiso seguir, o cuando usted quiso seguir su propio plan, cuando Dios no lo aprobaba. Entonces, esto es muy importante, porque hay que entonces saber escuchar la voz del Espíritu Santo, porque si estas personas no hubieran hecho caso, no hubieran entendido lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo, entonces no habría a quién enviar ni a dónde enviar. Por eso dice el versículo siguiente, versículo 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a la Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Entonces dice este texto que cuando ellos inmediatamente, después de que escucharon la voz del Espíritu Santo, ellos partieron, se fueron a los lugares donde ellos fueron enviados. Dice que ahí estaban anunciando el evangelio de la palabra de Dios. Y entonces eso era muy importante. Dice el versículo 6: habiendo atravesado toda la isla Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Bueno, estos cristianos, después de ir recorriendo las ciudades o los lugares, entonces se encuentran con un falso profeta, Barjesús.
Entonces dice este texto que este Bar Jesús era un falso profeta o era un mago, que dice ahí que en el versículo 8 dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso no quiere decir que este hombre Bar Jesús era muy amigo de Sergio Pablo, que era un hombre muy importante, un hombre que tenía a cargo un puesto importante, y él se interesó en las cosas de Dios. O sea, ese Sergio Pablo se interesó en las cosas de Dios, dice que había escuchado de Pablo y de Bernabé, y pues él quiso escucharlo. Pero allí estaba este hombre Bar Jesús, falso profeta, y entonces él le estorbaba o él no permitía que Sergio Pablo conociera de Jesús, que conociera el Evangelio. Y entonces dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjese lo que más importante aquí. Saulo, juntamente con la iglesia, habían escuchado la voz de Dios. Ahora dice este texto que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. Otro tema muy importante, ¿cómo puedes tú ser lleno del Espíritu Santo? La Biblia lo dice. Vuelvo a repetir, es un tema muy largo, pero es muy importante, interesante que tú como cristiano pues pienses en eso. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Si tú estás lleno del Espíritu Santo o nunca has sido lleno del Espíritu Santo, o cuál ha sido tu vida cristiana. Esto es muy importante porque aquí dice este texto, Saulo lleno del Espíritu Santo, entonces él pudo enfrentar a este enemigo, a esta persona que estorbaba el camino de Dios, que estorbaba a las personas para que no escuchen el Evangelio, como en este caso una persona muy importante que era el procónsul Sergio Pablo. Y entonces solamente así Saulo pudo saber, pudo identificar que este hombre, Bar Jesús, era una persona llena de maldad, lleno de engaño, o sea, engañaba a la gente, hacía sus trucos mágicos, y entonces así la gente no podía acercarse al verdadero Dios. Y entonces estas personas, dice, llenas de engaño, llenas de maldad, pues él seguía a Satanás, al autor del mal. Por eso dice aquí el hijo del diablo, enemigo de toda justicia, o sea, enemigo de toda obra del poder de Dios y de Jesucristo. Y entonces pregúntese, ¿hasta cuándo vas tú a estorbar los caminos del Señor? Y ahora dice el versículo 11, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces la otra cosa aquí que encontramos es la palabra que dice que estaba contra, la mano del Señor estaba contra él. Entonces, si usted ha escuchado en algún momento la palabra de Dios, siempre encontramos que los discípulos, que la mano del Señor estaba con los discípulos, que Dios estaba con los discípulos, que Dios estaba con los creyentes, con los cristianos. Eso quiere decir que hay un apoyo de Dios hacia esas personas. Pero esto dice, con respecto a Bar Jesús, dice, ahora esto está contra. La mano de Dios estaba contra, y que es contra es que ir contrario a lo que tú quieres hacer. Es como si tú estuvieras queriendo subir a un lugar y entonces alguien te está empujando, en vez de que te ayude, entonces te empuja hacia abajo. Eso es lo que dice este texto,
pues Dios estaba en contra de este Bar Jesús. Por lo tanto, dice, pues con ese poder de Dios que tenía Pablo, con el poder del Espíritu Santo, dijo, ahora vas a quedar ciego, y así sucedió. Así que entonces, dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y esto es muy importante porque dice este texto, el procónsul creyó en la doctrina del Señor. Y entonces, por eso es muy importante que usted cuente con el poder de Dios, porque cuando Saulo contó con el poder de Dios y entonces luego actuó el poder de Dios en contra del Bar Jesús, y así solamente este hombre, Sergio Paulo, pudo creer, pudo quedar sorprendido, maravillado de la doctrina, de la fe que hay en Cristo Jesús. Por eso es importante reflexionar sobre el poder del Espíritu Santo, sobre la voz del Espíritu Santo y sobre la ayuda de Dios. Así que entonces es importante que tú busques entonces con quién estás. Imagínate que si tú fueras como Bar Jesús, o como tú fueras como el procónsul, ¿tú en qué estás? ¿En dónde estás? ¿En qué lado estás? Entonces es importante. Imagínate que tú fueras Sergio Paulo y hay alguien que te está estorbando y que no te permite acercarte a Dios. Abre tus ojos, busca a Dios, busca a quien conoce de la palabra de Dios, para que así entonces tú puedas saber la verdad. Sergio Paulo pudo entonces encontrar la verdad porque hay alguien que estaba hablando del poder del Espíritu Santo, porque hay alguien que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, porque había una iglesia que escuchaba la voz de Dios, y eso es lo que debes hacer, es lo que tú debes buscar, una iglesia donde una iglesia puede estar guiado por el Espíritu Santo, personas quienes estén siendo guiados por el Espíritu Santo, personas que cuentan con el poder de Dios. Así que yo te invito para que tú busques cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Quiero orar por ti. Muchas gracias, oh buen Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Alabamos tu santo nombre, porque tú eres un Dios poderoso, Dios grande. Rogamos que aquellos que escuchan tu palabra puedan venir a ti, Señor, y saber y descubrir cómo hablas tú, Señor, y cómo te acercas a las personas. Te ruego, Señor, que tú le ayudes y trabajes en aquellas personas que no te conocen. Te ruego, pues, oh Dios, en Cristo Jesús, Dios amado. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Los espero aquí en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos. Dios les bendiga.